buenos días, jóvenes. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Emilio Peña Mesina. Soy investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nayarit en la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera. Y el día de hoy quiero charlar con ustedes sobre lo que son los cultivos multitróficos integrados y su importancia en la disminución de la huella de carbono hacia el cambio climático. Para empezar, quisiera revisar algunos conceptos con ustedes para que nos quede a todos claro de qué estamos hablando. Primero, la acuicultura, como cualquier actividad humana, genera impactos en los ecosistemas y estos impactos están generados en el caso de la acuicultura principalmente por la descarga de heces y residuos de alimento, así como de fitoplancton que causan procesos de contaminación en los ecosistemas acuáticos. A esto se suma también la descarga de nitrógeno amoniacal y fosfatos como desechos de la excreción de los peces, lo cual conduce generalmente a procesos de enriquecimiento de nutrientes denominados eutrofización. Además, también la acuicultura tiende a modificar los sistemas acuáticos, con lo cual se hacen cambios importantes en la hidrodinámica y en el uso del suelo por la construcción de diques, bordos y el desvío de esteros, así como la deforestación de bosque de manglar. También es común que en estos hábitats se limite con esta deforestación de manglar la migración de aves, la existencia de refugios para los mamíferos, para los reptiles y obviamente también para los peces, los crustáceos y los moluscos que habitan en estos cuerpos de agua. La acuicultura multitrófica integrada, por sus siglas IMTA en inglés, se refiere al cultivo de especies de diferente nivel trófico, es decir, especies que tienen un régimen de alimentación distinto, lo cual significa que no compiten entre ellos por alimento, ni por espacio, ni por recursos. Generalmente, estos cultivos integrados están compuestos por peces, por organismos filtradores que se alimentan de los desechos de los peces y por plantas acuáticas que se alimentan de los desechos químicos de ambas especies, ¿no? Entonces, estos sistemas favorecen el reciclaje de nutrientes y los residuos orgánicos que se generan en el sistema, con lo cual hay una disminución también o eliminación de la descarga debido a que es posible entonces recircular el agua y utilizarla durante todo el ciclo de producción sin que haya con esto un efecto importante en la contaminación por la descarga contaminante de la acuicultura tradicional. También en estos sistemas se dan procesos de captura de carbono y de nitrógeno generado por los peces en el sistema acuático, lo cual favorece que las plantas acuáticas puedan absorber estos nutrientes y asimilarlos y convertirlos en biomasa vegetal. Son sistemas que contribuyen a la bioseguridad debido entonces a que hay un recambio mínimo de agua que puede ser tratado dentro del sistema. Existe una mínima interferencia o se elimina totalmente la interferencia con los cuerpos de agua naturales. Hay un aislamiento de los contaminantes dentro del sistema y de los competidores también que son comunes en el suelo de los estanques construidos en tierra, y esto ayuda también a que se elimine el riesgo epidemiológico que estos organismos provocan en los sistemas naturales, con lo cual las contingencias sanitarias que se puedan dar en el cultivo no requieren de la cosecha total o de la cancelación del cultivo como tal. Entre las ventajas de las que podemos hablar en este tipo de sistemas está entonces la posibilidad de tener un máximo control sobre los aspectos sanitarios, lo cual significa también que estos cultivos generalmente pueden tener un valor agregado y competir en los mercados de alto valor de productos debido a la inocuidad de los productos, lo cual también significa que se pueden considerar como una industria verde, lo cual es una distinción
que se le da a las industrias que son responsables con el ambiente y que controlan los procesos contaminantes. Esto ayuda entonces también a que los productos de estos sistemas puedan tener un sello de certificación de calidad que haga que se diferencien de otros productos en el mercado y que puedan tener mejores valores o mejores precios. Son sistemas también que se pueden manejar bajo invernaderos, lo cual ayuda a poder controlar de mejor manera los competidores y los depredadores que son comunes en el ambiente acuático. Y no requieren de una cantidad importante de agua o de agua corriente de los sistemas naturales, lo cual también es una gran ventaja. Son sistemas que se pueden manejar en ciclos de producción cortos, de entre 12 a 16 semanas, lo cual hace muy factible la producción en corto plazo, y se pueden lograr con ella entonces 3 o más ciclos de producción en el año. ¿Cuáles son las especies que generalmente son candidatas para estos sistemas? Pues son especies de ciclos de vida corto, como el camarón, como los peces, como los moluscos, en el caso de los ostiones, las almejas, los mejillones. Pueden tener aplicaciones como cultivos de traspatio, con lo cual se puede fomentar el autoempleo en comunidades rurales. Se puede aplicar también a especies de ornato, como en el caso de la acuariofilia, que es muy común en nuestras casas, que podamos tener organismos ahí que nos sirven como adorno en pequeños acuarios. También sirve para fines ecoturísticos, como lo que generalmente ocurre en restaurantes o pesca en estanques en algunos sitios donde es posible encontrar alimentos frescos que se puedan seleccionar, ¿no? También son sistemas muy aplicables a necesidades de rescate de especies en peligro debido al gran control que se puede ejercer sobre estos sistemas, y a fines de reproducción y de cultivo larvario en cautiverio. Es importante entonces también ver que en estos sistemas de cultivo el tema de los insumos y su costo pues es un tema que tiene que ver directamente con los costos de producción, ¿no? La harina de pescado y el aceite de pescado, que son los principales ingredientes para la formulación de dietas específicas para peces, son dos elementos cada día más caros y más escasos en el mercado mundial, ¿no? Podemos ver cómo la tendencia desde los años 90 a la fecha ha sido el incremento en el precio de estos productos, y también que la producción pesquera ha venido decreciendo desde 1990 a la fecha, lo cual hace también que, debido a la escasez de estos productos en la pesca comercial, pues esté volviendo más caro este insumo, ¿no? Hay que reconocer también que en la acuicultura comercial el alimento balanceado representa cerca del 60% de los costos de producción en el sistema, lo cual nos hace pues estar pendientes de la importancia de conservar al máximo este insumo que es tan caro y que impacta directamente en los costos de producción. Otro factor importante a considerar es que el agua como tal, como recurso en los ecosistemas naturales, es un elemento que cada día tiene más importancia con fines de conservación. En la acuicultura tradicional, los recambios de agua llegan a ser del 10% al día, lo cual, por ejemplo, para el cultivo de camarón representa al final del ciclo más de 22.000 litros de agua por kilogramo de camarón, si se considera que en los sistemas semi-intensivos se manejan densidades de aproximadamente 40 camarones por metro cúbico o metro cuadrado, y considerando que los camarones adquieren al final un peso individual de 18.2 gramos, lo cual significa que son aproximadamente 55 camarones por kilo. En términos generales, significa que al final del ciclo estamos utilizando cerca de 400 litros de agua por cada camarón de 18 gramos. Y eso nos habla entonces de la importancia
del agua como recurso y de la importancia de la necesidad de cuidar este recurso. También en el caso de la acuicultura tradicional, pues tenemos que ver que estos sistemas de cultivo se llevan a cabo en zonas costeras generalmente, donde hay cuerpos de agua que están íntimamente ligados a los ecosistemas marinos, y que bueno, es importante tratar de evitar al máximo los impactos contaminantes de la acuicultura. Entonces los cultivos multitróficos integrados adquieren especial relevancia en términos de la conservación del ambiente, debido a la posibilidad de reciclar el agua desde el inicio del cultivo hasta el final. Los cultivos multitróficos integrados son sistemas donde los principales procesos son la circulación, que ayuda al transporte de las partículas, a la distribución del alimento, a la distribución del oxígeno y al arrastre de el dióxido de carbono y el nitrógeno amoniacal, que se genera como proceso de la digestión y de la respiración de los peces. También es importante que en estos sistemas haya una eficiente remoción de sólidos y que esto se logra con la incorporación de organismos que funcionan como bioclarificadores del agua, capturando estos desechos orgánicos que se van generando y utilizándolos como alimento para su crecimiento. Otro proceso importante dentro de estos cultivos integrados es la biofiltración, que es llevada a cabo con la ayuda de plantas acuáticas que incorporan el nitrógeno amoniacal, el nitrato y el nitrito a través de la fotosíntesis de las plantas, utilizando al carbono como sustrato. Dentro de estos sistemas también es importante considerar la necesidad de eliminar el dióxido de carbono y el nitrógeno amoniacal a través del intercambio gaseoso con la atmósfera, facilitado por la adición de aire a presión y que sirve para la oxigenación del agua a través de la aireación. Este es un ejemplo de un sistema que hemos utilizado como experimento en la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, donde podemos ver que está dividido en 3 etapas. En los tanques circulares que están del lado izquierdo podemos ver una serie de tanques dedicados al cultivo de camarón, cuyos efluentes, es decir, cuya agua de desecho circula hacia unas canaletas que están en la parte central para el cultivo de ostiones. Estos ostiones filtran todas las partículas orgánicas del agua y después el agua fluye a estas tinas circulares que están del lado derecho, donde tenemos bastidores para el crecimiento de algas, que son plantas acuáticas marinas que a través de la fotosíntesis asimilan el nitrógeno amoniacal y el CO2 acumulado de la respiración de los camarones y de los ostiones para incorporar estos nutrientes como biomasa vegetal, que a su vez produce oxígeno y permite recircular el agua nuevamente al cultivo de camarón. Aquí podemos ver cómo en la etapa de bioclarificación el agua del estanque de camarones es vaciada en las canaletas del cultivo de ostiones, y ahí podemos ver los ostiones que filtran el agua, eliminando toda la fracción orgánica de los sólidos suspendidos. Y después, en la siguiente etapa, las plantas acuáticas absorben el nitrógeno amoniacal y el CO2 a través de la fotosíntesis para el crecimiento algal, aportando oxígeno al sistema. Bien, en conclusión, podemos decir entonces que los cultivos integrados permiten el reciclaje de la energía remanente en los desechos orgánicos e inorgánicos, que pueden ser aprovechados por organismos acuáticos de valor económico y de alto valor nutricional, a la vez que capturan el carbono y el nitrógeno generado en el sistema de cultivo, contribuyendo con ello a la disminución de la huella de carbono y con ello al control del cambio climático. Bien, espero que les haya sido de mucho interés. Les agradezco a todos su atención.
Muchas gracias.